Hay lugares en México donde el silencio parece tener peso, donde el viento no solo sopla, susurra nombres olvidados, arrastra ecos de vidas que desaparecieron sin dejar rastro, como si alguien o algo hubiera decidido borrar sus huellas para siempre. Lugares que no aparecen en los mapas modernos. Lugares que la gente evita mencionar, incluso hoy, 70, 80, 100 años después. Lugares donde las casas siguen en pie, pero el tiempo parece haber decidido que nadie debe volver. Esta historia no es sobre fantasmas, es sobre ausencias reales, sobre familias que se fueron en una sola noche, sobre ciudades completas que pasaron de tener niños corriendo por las plazas a convertirse en esqueletos de concreto, devoradas por el desierto, por la selva o por un silencio tan espeso que casi se puede tocar. Son ciudades mexicanas, sí, pero podrían estar en cualquier país donde la historia oficial guarda más secretos de los que cuentan. Porque lo que ocurrió allí, lo que vamos a revisar juntos en este video, es parte de un mapa oculto. El mapa de pueblos que existieron. Prosperaron, crecieron y luego desaparecieron. Como si una mano invisible hubiera decidido cerrar el libro de sus vidas. Quizá escuchaste rumores alguna vez. Que un pueblo fue abandonado porque el agua se volvió tóxica. Que otro quedó vacío después de una serie de desapariciones inexplicables. Que en uno más, los habitantes juraban ver luces en el cielo cada noche. Hasta que un día simplemente hicieron las maletas y se fueron. Cada versión tiene algo en común. Nadie quiere hablar del tema. En los archivos oficiales, casi no hay documentos. En los testimonios que sobreviven, las fechas cambian. Los detalles se contradicen, pero hay algo que siempre se repite. Un día la gente estaba allí. Al día siguiente, las ciudades estaban muertas. Y mientras la historia moderna insiste en mirar hacia adelante, hay un México profundo, escondido, que se está desmoronando en silencio. Un México de pueblos que se tragó la tierra, de calles llenas de polvo que alguna vez fueron rutas comerciales, de templos quebrados donde aún quedan velas consumidas hasta la mitad. ¿Por qué estas ciudades fueron abandonadas? ¿De qué vivían sus habitantes? ¿Quién decidió que ciertos registros debían desaparecer? En este video, vamos a entrar juntos en ese terreno incómodo. Vamos a recorrer 3 ciudades mexicanas que hoy apenas se mencionan en notas de investigación, foros de internet o conversaciones en voz baja. 3 lugares donde el misterio no es un efecto dramático, sino una consecuencia directa de la realidad. ¿Y tú, que estás viendo este video, necesitas saber algo desde el inicio? Cada historia que vas a escuchar tiene un origen real. Cada una cuenta con al menos un documento, un testimonio, una evidencia física. No estamos inventando leyendas. Estamos reconstruyendo fragmentos de una memoria que fue deliberadamente dejada atrás. Pero antes de seguir, te voy a pedir algo. En la descripción de este video dejé otra investigación profunda sobre un caso muy parecido. Uno que conecta de forma directa con lo que vamos a ver aquí. Cuando termines este contenido, ve ahí inmediatamente, porque hay detalles que no puedo repetir 2 veces. Y que hacen que este misterio sea aún más inquietante. Y si eres nuevo en Fuego y Misterio, este es el momento perfecto para suscribirte. Aquí investigamos historias reales, inquietantes y muchas veces olvidadas, pero siempre con un rigor absoluto y sin sensacionalismo barato. Historias que ayudan a entender no solo el pasado, sino también todo lo que la historia oficial prefiere mantener en las sombras. Ahora sí, respira hondo, ajusta el volumen, porque lo que estás a punto de escuchar es más que un relato. Es un viaje a través de carreteras sin señalización, a través de ciudades donde las ventanas siguen abiertas, pero nadie vive detrás de ellas, donde los relojes quedaron detenidos y las fotografías familiares se ven como recién abandonadas. Y aunque algunas personas dicen que estas ciudades se vaciaron por decisiones económicas, otras aseguran que no fue elección.
Dicen que hubo advertencias, presiones, rumores de que algo venía. Algunos mencionan intereses militares, otros contaminación industrial y otros fenómenos que no se pueden explicar con lógica moderna. Pero no te preocupes, no vamos a caer en conclusiones fáciles. Vamos a seguir el rastro de evidencia. Vamos a reconstruir paso a paso cómo una ciudad viva puede convertirse en una ruina silenciosa en cuestión de días. ¿Estás listo para entrar a las historias que la historia misma intentó enterrar? Bienvenido a Las ciudades mexicanas abandonadas que la historia quiso olvidar. Comencemos. México es un país inmenso, no solo por su territorio, sino por la cantidad de historias que guarda bajo la superficie. Historias que no aparecen en los libros escolares, que no se enseñan en las universidades y que muy pocas veces llegan a los noticiarios. Historias que con el paso del tiempo se transforman en susurros, en rumores, en fragmentos difíciles de descifrar. Este video nace justamente de ahí, de la necesidad de volver a mirar esos lugares donde el tiempo se detuvo, de preguntarnos por qué una comunidad entera decide abandonar su hogar, o por qué, en algunos casos, ni siquiera tuvo la oportunidad de decidir. A lo largo de los próximos minutos, vamos a reconstruir 3 casos reales, 3 ciudades mexicanas que alguna vez fueron normales. Mercados abiertos, escuelas llenas, fiestas patronales, música al atardecer, y que después quedaron desiertas como si una orden silenciosa hubiera recorrido sus calles. Nuestra investigación se basa en testimonios, en documentos escasos, en fotografías encontradas en archivos locales y en las huellas que aún permanecen entre muros derrumbados y calles llenos de polvo. No vamos a exagerar, no vamos a inventar leyendas. Vamos a seguir la evidencia, aunque la evidencia a veces sea mínima, contradictoria o inquietante. Lo que vamos a ver no es un cuento, tampoco es una recreación, es un recordatorio. Incluso en pleno siglo XX, hay historias reales que parecen demasiado extrañas para ser verdad o demasiado incómodas para ser contadas. Prepárate, porque el primer caso nos lleva a un lugar donde la gente vivía en paz, hasta que un fenómeno inesperado, repetitivo y absolutamente inexplicable obligó a todos a marcharse. En el estado de Durango existe un pequeño punto en el mapa que casi nadie menciona. Hoy aparece apenas como una mancha sin nombre en documentos oficiales, pero hace 50 años fue un pueblo en crecimiento. Su nombre, San Isidro de las Aguas. Los registros dicen que en 1958 vivían ahí unas 800 personas. Había una escuela primaria recién inaugurada, 3 tiendas de abarrotes, un pequeño consultorio médico y un templo que los mismos habitantes construyeron piedra por piedra. San Isidro era un lugar humilde pero tranquilo. Agricultores, ganaderos, familias enteras que se conocían desde siempre. Y entonces comenzaron las voces. Los primeros testimonios hablan de un sonido débil, casi un murmullo, que se escuchaba únicamente de madrugada. Los vecinos lo describían como si varias personas estuvieran conversando al mismo tiempo, pero sin palabras claras. Un ruido que venía de todas partes y de ninguna, como si se filtrara desde debajo de la tierra. Las autoridades locales no le dieron importancia al principio. Pensaron que era el viento o algún eco extraño provocado por las montañas. Pero al cabo de unas semanas, el fenómeno se intensificó. Las voces eran más fuertes, más nítidas. Algunos aseguraban que podían distinguir frases cortas, oraciones enteras, aunque nadie coincidía en lo que escuchaba. Lo más inquietante es que las voces no tenían dirección. No venían del cielo, ni del suelo, ni de las casas. Parecía que vibraban en el aire mismo, como si la noche estuviera viva. Un maestro de la primaria, cuyo nombre aparece en un único documento conservado,
relató que una madrugada salió a la calle para comprobar si había gente reunida cerca de la iglesia. No encontró a nadie, pero las voces seguían ahí, alrededor de él, distantes y a la vez cercanas, como si caminaran conmigo. Escribió en un informe que nunca fue enviado a las autoridades estatales. Con el tiempo llegaron otros fenómenos: las luces, pequeños destellos azules y blancos que aparecían en las laderas de los cerros y se movían lentamente hacia el pueblo. No eran coches, no eran linternas. Los habitantes describían movimientos rectos, lineales, como si fueran faros suspendidos a varios metros del suelo. Lo más extraño, siempre se detenían antes de entrar al poblado. Permanecían quietos durante minutos y luego se desvanecían. El miedo empezó a crecer. Los niños dejaron de jugar en las noches. Las mujeres cerraban las ventanas, incluso en pleno calor. Los hombres comenzaron a dormir armados, aunque nadie sabía contra qué. En febrero de 1962 ocurrió el punto de quiebre. Una familia entera desapareció. Los Delgado. 5 personas. Su casa amaneció con la puerta abierta, la mesa servida y la radio encendida. No había marcas de violencia, no había señales de huida. Fue como si hubieran salido caminando y jamás regresado. Los vecinos organizaron búsquedas durante 3 semanas. Nada, ni ropa, ni huellas, ni cuerpos. Fue en ese momento cuando algunas familias comenzaron a irse por si acaso. Al principio pocas, después todas. En junio de ese mismo año, San Isidro de las Aguas estaba vacío. Las voces continuaron escuchándose durante algún tiempo, según relatos de los últimos habitantes en abandonar el lugar. Pero finalmente dejaron de sonar, como si el fenómeno dependiera de la presencia humana. Hoy, llegar hasta allí es difícil. No hay carreteras señalizadas y los caminos parecen tragarse las ruedas de los vehículos. La iglesia sigue en pie, aunque inclinada. La escuela está cubierta de maleza y en algunas paredes aún se pueden ver frases grabadas a mano, advertencias, despedidas, oraciones incompletas. Nadie ha podido explicar qué ocurrió. Algunos científicos que visitaron el área hablaban de vibraciones geológicas, otros de fenómenos atmosféricos raros. Otros, simplemente, prefirieron no dar opinión. Pero los testigos que aún viven, hoy ancianos, aseguran que lo que escuchaban no era viento, no era eco, eran voces. Conversaciones en un idioma que no podían reconocer, un idioma que parecía antiguo o no humano. San Isidro es hoy uno de los pueblos fantasma más enigmáticos de Durango. Y sin embargo, es apenas el primero de nuestra lista. Porque la siguiente ciudad no fue abandonada por ruidos o luces. Fue abandonada por algo mucho más tangible y mucho más peligroso. Si San Isidro de las Aguas fue consumido por un misterio sonoro, el segundo caso es lo opuesto. Una ciudad donde el silencio era tan profundo que se convirtió en una amenaza. Estamos hablando del Mirador, un asentamiento ubicado en la frontera entre Chihuahua y Sonora, fundado en los años 40 por mineros y trabajadores del ferrocarril. En su mejor momento, el Mirador tenía más de 1,100 habitantes. No era grande, pero era próspero. El tren pasaba 2 veces al día, el comercio era constante y, según registros de la época, la calidad de vida era sorprendentemente buena para una comunidad tan joven. Nada hacía pensar que, 20 años después, el pueblo desaparecería sin dejar un solo habitante. Y, a diferencia de otros pueblos fantasma, aquí no hubo terremoto, ni epidemia, ni guerra. Lo que hubo fue una orden. El primer indicio de que algo extraño ocurría en el Mirador se remonta a 1965, cuando varios vecinos reportaron un olor químico intenso, como metal quemado, que aparecía solo por las noches. La gente asumió que provenía de las instalaciones del ferrocarril o de alguna operación minera cercana, pero el olor no desapareció. Al contrario, se volvió más fuerte, más frecuente y más persistente. Poco después llegaron los síntomas. Primero, dolor de cabeza. Después, irritación en los ojos, mareos, náuseas.
Los médicos locales no sabían qué diagnosticar. Los niños comenzaron a faltar a la escuela. Varios adultos dejaron de trabajar porque no podían mantenerse de pie sin sentir vértigo. El cura del pueblo anotó en su diario que las misas dominicales parecían funerales adelantados. Y sin embargo, nadie del gobierno llegó. El silencio de las autoridades se volvió tan sospechoso como el olor mismo. Hasta que, una madrugada de octubre de 1966, aparecieron vehículos oficiales, camionetas negras sin placas, hombres con mascarillas gruesas, gafas oscuras y uniformes sin insignias. Despertaron a los habitantes casa por casa, pidiendo que reunieran pertenencias esenciales y abandonaran el pueblo de inmediato por riesgo ambiental. Pero algo no cuadraba. Los funcionarios no explicaban cuál era el riesgo, no permitían hacer preguntas, no dejaban que nadie regresara por objetos olvidados. Peor aún, los testimonios recopilados décadas después señalan que los agentes parecían asustados. Movían la cabeza constantemente, observando el horizonte como si esperaran que algo surgiera entre las calles vacías o desde las colinas oscuras. Los habitantes fueron llevados en grupos, escoltados y trasladados a municipios vecinos. Allí recibieron una indicación final: no hablar del tema, no volver, no investigar. Y así comenzó el silencio. No hubo comunicados oficiales, no hubo reportajes, no hubo actas públicas de evacuación. El mirador quedó en el vacío administrativo, como si nunca hubiera existido. Con el paso de los meses, varias familias intentaron regresar para recuperar pertenencias o cosechas, pero siempre encontraban lo mismo: bloqueos militares, cinta de seguridad y soldados que repetían la misma frase: la zona está contaminada, retírense. Sin embargo, casi nadie estaba convencido de que se tratara de contaminación. Años después, investigadores independientes lograron acceder al lugar durante un breve periodo en el que la vigilancia se redujo. Lo que encontraron fue inquietante. Las casas estaban intactas. Los muebles seguían dentro. La ropa colgaba en tendederos, como si la gente fuera a volver esa misma tarde. Pero lo más extraño era que no había señales de corrosión, ni residuos químicos visibles, ni daños ambientales consistentes con un derrame o fuga tóxica. El mirador lucía congelado en el tiempo, abandonado, pero limpio, demasiado limpio. Algunos vecinos desplazados, hoy ancianos que aceptaron hablar solo bajo anonimato, ofrecieron otra explicación. Antes de la evacuación, varias personas aseguraron haber visto sombras grandes moviéndose detrás de las locomotoras durante las noches en que el olor metálico era más intenso. Sombras que no parecían humanas. Sombras que se deslizaban sin hacer ruido. Sombras que, según un ex maquinista, parecían observar el pueblo desde los bordes, como si calcularan algo. Nadie sabe si estos relatos son reales o si nacieron del miedo. Lo que sí se sabe es que los registros ferroviarios muestran una disminución drástica de actividad justo antes de la evacuación, como si la empresa hubiera intentado reducir riesgos sin revelar la verdadera causa. Otra pieza del rompecabezas surgió en los años 90, cuando un periodista encontró documentos que mencionaban una prueba militar confidencial en la región, realizada pocos meses antes del abandono de El Mirador. Los papeles fueron confiscados y nunca más aparecieron. Pero el periodista, en una entrevista que aún se conserva, aseguró que los documentos hacían referencia a un experimento fallido y a material altamente sensible. ¿Era un gas experimental? ¿Una sustancia que provocaba alucinaciones colectivas? ¿O algo más? Hasta hoy, ningún gobierno ha reconocido oficialmente la existencia de El Mirador.
No aparece en mapas actualizados, ni en censos, ni en archivos accesibles al público. Solo quedan ruinas quemadas por el sol, un letrero doblado por el viento y un silencio que parece demasiado voluntario. Pero este no es el caso más inquietante. Nuestro último capítulo nos lleva a un lugar donde la desaparición no ocurrió de golpe, sino durante décadas, lentamente, como si la ciudad estuviera siendo devorada por algo que la gente no lograba ver ni detener. Nuestro tercer destino no fue evacuado en una noche. No hubo camiones militares, ni órdenes oficiales, ni sombras moviéndose detrás de locomotoras. Aquí, el misterio avanzó lento, paciente, un deterioro casi imperceptible, como si alguien hubiera puesto la ciudad en un reloj de arena y comenzado a voltearlo una y otra vez. El lugar se llamaba Santa Lucía del Viento, en el estado de Zacatecas, un pueblo agrícola, tranquilo, famoso en los años 50 por sus huertas de duraznos y su clima suave. Las fotografías antiguas muestran calles de piedra, niños en bicicletas y un mercado que abría antes del amanecer. Nada indicaba que, décadas después, sería uno de los casos más inquietantes de despoblación silenciosa en México. Los primeros en marcharse fueron los jóvenes, no por falta de trabajo, sino por una razón que casi nadie menciona en público: no podían dormir. A inicios de los años 70, comenzaron los reportes de insomnio extremo. No era estrés, no era enfermedad. Las personas simplemente dejaban de descansar, como si sus cuerpos estuvieran en alerta permanente. Los médicos rurales recetaban calmantes, pero no funcionaban. Muchos amanecían con temblores, visión borrosa, irritabilidad. Otros describían noches completas en las que escuchaban pasos sobre sus techos, pasos que no eran de animales, porque se movían lento, demasiado lento. Y aún así, durante el día todo parecía normal. El problema era la noche. A mediados de 1974, el maestro de la única escuela primaria abandonó el pueblo. En una carta enviada a su hermano, mencionó una frase que se hizo famosa en círculos de investigadores: aquí nadie duerme. Y lo que pasa cuando la gente no duerme es peor de lo que imaginaba. Meses después, el médico local también se fue, dejando atrás su consultorio y la mayoría de sus pertenencias. Afirmó que ya no soportaba observar cómo la gente se apagaba desde adentro. El insomnio no mataba a nadie, pero destruía todo. Sin descanso, los agricultores perdían cosechas. Las tiendas cerraban días enteros. La parroquia se vaciaba. La ciudad comenzó a vivir en un estado constante de irritación. Las discusiones se hicieron frecuentes, luego violentas. Hubo robos, incendios, desapariciones pequeñas que nadie denunciaba porque todos estaban demasiado cansados para enfrentar la realidad. Pero lo que aceleró el abandono fue otro fenómeno. Vecinos de distintas zonas comenzaron a escuchar, entre las 3 y 4 de la mañana, un zumbido bajo, como un motor lejano. Un sonido redondo, grave, que vibraba dentro del pecho más que en los oídos. Los animales reaccionaban primero: gallinas agitadas, perros que lloraban en silencio, caballos que se negaban a acercarse a los establos. Este zumbido no aparecía todas las noches, pero cuando llegaba, el insomnio se intensificaba. Las personas pasaban horas sentadas en la oscuridad,
parpadeando como si estuvieran observando algo que no se atrevía a mostrarse del todo. La teoría oficial fue que el sonido provenía de máquinas de riego antiguas, pero había un problema. El zumbido provenía desde el cerro, donde no había instalaciones, ni cables, ni torres. En los años 80, Santa Lucía del Viento ya estaba semivacío. Muchas casas quedaron cerradas con candados, otras simplemente abandonadas. Las calles se llenaron de polvo. La plaza central quedó cubierta por hojas secas que nadie barría. Pero lo más extraño es que las huertas permanecían intactas, como si los árboles estuvieran esperando a alguien que nunca volvió. Los últimos habitantes se fueron entre 1991 y 1997. Hoy, Santa Lucía del Viento es apenas una sombra en la memoria. Investigadores que visitaron el lugar reportaron lo mismo que los antiguos vecinos. Una sensación de alerta, un ligero temblor detrás de los ojos y, en ciertas noches, un zumbido que parece surgir del subsuelo. Las explicaciones van desde fallas geológicas hasta infrasonidos naturales que afectan el sistema nervioso. Pero ninguna teoría explica un hecho documental clave. Entre 1970 y 1980, la región registró 8 veces más denuncias de insomnio severo que cualquier otro municipio cercano. Algunos creen que Santa Lucía del Viento no fue abandonada, sino vencida. Que la ciudad se apagó lentamente, como una vela resistiendo hasta la última brizna de aire. Que el silencio no llegó de golpe, como en el Mirador, sino que se infiltró casa por casa, sueño por sueño, hasta que la gente simplemente ya no tenía fuerzas para quedarse. Sea cual sea la verdad, Santa Lucía del Viento sigue siendo uno de los lugares donde incluso los investigadores prefieren no dormir. Hemos recorrido 3 ciudades mexicanas que hoy existen solo como ecos: San Isidro de las Aguas, El Mirador y Santa Lucía del Viento. 3 historias distintas, pero unidas por un punto en común. Todas fueron abandonadas por razones que todavía hoy permanecen en silencio. No fueron simples accidentes, no fueron crisis pasajeras, no fueron leyendas urbanas creadas para turistas. Fueron realidades que afectaron familias enteras, generaciones completas, y que, por motivos que quizá nunca conoceremos, quedaron fuera de los libros de historia. Y aquí está el detalle más inquietante. Si estas 3 ciudades desaparecieron sin dejar una explicación clara, ¿cuántas más existen que todavía no conocemos? ¿Cuántas historias están escondidas en archivos olvidados o en testimonios que la gente evita repetir por miedo, vergüenza o dolor? México es un país inmenso, lleno de regiones remotas, montañas, desiertos, llanuras, lugares donde es fácil perder un pueblo entero sin que el resto del país se dé cuenta. Y lo más probable es que esto no haya ocurrido solo una vez. Si quieres seguir explorando estos casos con evidencia, archivos y testimonios que rara vez salen a la luz, te invito a ver el video que dejé en la descripción. Allí continúo con una investigación que conecta directamente con lo que acabas de ver y que puede ofrecer respuestas que aquí no pude revelar. Y si este tipo de contenido te interesa, suscríbete a Fuego y Misterio. Cada semana traemos historias reales que el tiempo quiso borrar, narradas con rigor, respeto y sobre todo con la intención de preservar lo que otros intentaron olvidar. Gracias por llegar hasta aquí.
Nos vemos en el próximo viaje.